Hola, 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 ya estamos en vivo en este nuevo espacio en EGM Producciones, un nuevo programa, Desbloqueando Conciencias. Definitivamente un programa que debía hacerse con todas las de ley, debía hacerse con todas las cartas a favor, porque es un tema muy, pero muy interesante, un tema que necesita más que todo de mucho apoyo y que en el que seguramente en este espacio iremos tocando distintos temas más, iremos tocando muchísimos y abarcando muchas cosas que van a ser de su interés. Mi nombre es Gustavo Mármol, estamos con un especialista en la materia, con un investigador con muchísimo tiempo también a cargo de esto. Y bueno, primero presentar cómo estás, Gustavo. Un abrazo para ti, espero que estés muy bien. Obviamente lo último dejamos para el plato fuerte, ¿no? En la presentación. ¿Cómo estás, Gustavo? Chévere, muchas gracias. Agradeciéndote, Gustavito, por este espacio en tu canal. Le pedía eh, como un favor especial para tener estos temas en los cuales nos ayudan mucho a descubrir cosas que siempre, por una razón u otra, han querido ocultarnos. eh, y han sido controversiales. Y yo creo que después de todo lo que ha pasado, tenemos que abrir nuestra mente, dejar de mirar hacia abajo, abrir los ojos y abrir nuestra mente también para elevar nuestra vibración, conocer cosas que siempre han querido ocultar. El sistema, las potencias mundiales, etcétera, etcétera. Y bueno, le damos la bienvenida a el investigador Nelson Pineda Brito. Investigador, explorador, escritor cuencano. Investigaciones a la Cueva de los Tallos por más de 10 años, ¿no? Quiero agradecerte, Nelson, y darte la bienvenida porque desde que te contacté, tu apertura fue espectacular, tu vibra fue muy buena. Es, Quiero comentarles que no estamos hablando con cualquier persona que fue ayer a la Cueva de los Tallos y nos quiere hablar de su experiencia, no. Para eso lo traemos y vamos a hacer no solamente este programa, sino que seguramente van a ser una o dos partes más porque el tema es muy amplio. Bienvenido, Nelson, te mando un abrazo, hermano querido. Muchas gracias. Buenas noches, amigos Gustavo papá y Gustavo Junior. Eh, para mí siempre digo, es un honor y un placer el poder dar a conocer cosas, como tú lo decías, Gustavo. Sabe, la élite sabe, los gobiernos saben, eh, el sistema conoce. No es que ellos no saben de estas cosas que yo les voy a explicar esta noche, de estas cosas que con mucho cariño yo les voy a hablar. En este caso, un mundo intraterreno, un mundo que se le conoce como la Cueva de los Tallos en el país de Ecuador. Esto es solamente una gota de conocimiento que me tocó vivir a mí y a otros compañeros más, porque no soy el único que he vivido esto, pero yo di un paso más allá y me dediqué a la investigación. Después del contacto, me dediqué también a la investigación. Mi querido Nelson, y sí, oiga, y agradecerle otra vez en nombre de este canal, que obviamente le tiene las puertas abiertas siempre, y mencionábamos algo muy interesante. Esto ya tiene 10 años, Nelson. ¿Cómo arranca esta expedición o cómo arranca estos permisos, más que todo de la gente que está en la Amazonía, ¿no? Porque le cuento que hay mucha gente que nos está viendo que recién se va a enterar de plenamente la existencia de la Cueva de los Tallos y quieren saber cómo funciona, de qué se trata, cómo entramos a la Cueva de los Tallos, Nelson. ¿Cómo lo hizo usted la primera vez? Perfecto. Comencemos en realidad con lo que tú dices, amigo Gustavo. No debería ser así, pero cuando he dado mis charlas y conferencias aquí en el Ecuador, en distintos lugares, yo siempre comienzo diciendo, a ver, alguien o las personas que alcen la mano, los que han escuchado hablar de la Cueva de los Tallos. Y para mi sorpresa, solamente levantan 5, 10, 15 personas. De 100, de 200, de 300 personas, el resto ni siquiera sabe que existe este lugar que se llama la Cueva de los Tallos, y nosotros somos los ecuatorianos los dueños de este lugar maravilloso. Entonces mi experiencia justamente comienza
Antes de eso, les comentaré rápidamente que yo pertenecía a unos grupos de contacto extraterrestre. Yo pertenecí durante más de 15 años a estos grupos. Y ahí es en donde yo fui adquiriendo esta experiencia y habíamos tenido una serie de vivencias en la superficie, digamos, del planeta. En el Ecuador hay distintos puntos de poder, que los llamo yo, por citar algunos, paredones, que son donde termina el Parque Nacional Cajas y comienza ya a la bajada justamente a Guayaquil. Sí, paredones. Nelson, claro, perdona que te interrumpa, Nelson. He escuchado algunas historias, y de pronto ese puede ser algún tema para después, de unos seres que habitan en el Cajas, ¿verdad? Sí, por supuesto, yo sé de la existencia de estos seres hermanos de las estrellas y de una base que hay ahí, pero ese es otro tema, como tú dices. Chévere. Es una cosa extensísima, podríamos hacer otro programa en tu canal, encantado, a las veces que sean necesarias. Excelente, continuemos entonces. Bien, estaba solamente citando nombres: paredones, Parque Nacional Cajas, asimismo, en una de las lagunas enormes que hay, de las 250, ahí también es un lugar de contacto. Bueno, distintos lugares, en Quito, Cochasquí, arriba de Quito. Nosotros habíamos tenido contacto con estos hermanos de las estrellas. Nosotros les llamamos los guías extraterrestres. Así les llamamos nosotros, porque justamente, como su palabra indica, ellos nos guían, y guían no solamente al grupo de contactados, sino a toda la humanidad, aunque muchas de las personas estén dormidas y no se den cuenta que toda nuestra historia tiene que ver con el tema UFO, con el tema extraterrestre, todo, absolutamente todo. Sí, y todas las demás ciencias tienen que ver con el tema extraterrestre. Bien, entonces, en un determinado momento, hace más de 10 años, recibimos una comunicación que sería una comunicación psicográfica. Psicográfica. ¿Qué significa psicográfica? En realidad, la manera de entablar, digamos, una conversación, por así decirlo, con estos hermanos de las estrellas, es telepática, es una comunicación mental. Okay. Sí, siempre es así. No es verbal. Ellos no utilizan el poder del sonido, del verbo, para comunicarse ni entre ellos ni con los seres humanos. Siempre es telepático. Ok, para eso debemos estar en una vibración similar a la de ellos. Exactamente, así mismo. Y para eso se utilizan una serie de técnicas que habíamos practicado durante ya mucho tiempo. Entre esas es la meditación, que seguimos practicando todavía, para estar en una vibración más alta, y ellos están en una vibración más, o sea, a ver, nosotros estamos en un rango vibracional, pongo números, solo ejemplos, en un rango 10, ellos están en un rango 40, 50. El rato que nosotros estamos haciendo meditación, sube nuestra frecuencia vibratoria, y ellos hacen un esfuerzo literal en bajar su vibración. Y en un determinado momento, ahí haciendo esta técnica de meditación, nos encontramos en la misma frecuencia vibratoria. Y ahí es en donde se produce lo que yo les estoy explicando, un mensaje psicográfico. Entonces, es una cosa telepática, que hay un emisor que sería un ser extraterrestre, o varios seres, da lo mismo, al mismo tiempo, hacia un emisor, hacia un receptor, que sería un ser humano. Alguien recibió de mis compañeros este mensaje psicográfico, que es un mensaje telepático, que decía que tenemos que acudir a las selvas amazónicas, a una de las cavernas de los tallos, porque ya vamos a ver que no es una sola, y que nos daban ellos fechas, pautas de trabajo e inclusive nombres. Después, en otras comunicaciones psicográficas, recibimos un listado de las 13 personas que teníamos que acudir a ese viaje programado. Ah, no cualquiera podía ir a la expedición. No. Okay. Ellos ven las personas que estarían aptas para poder ir a ese tipo de viajes. Entonces, ellos dan los nombres. Así fue que comenzó esta aventura, y siempre cuento esto yo, a veces con pena, a veces con un poco de risa, de sonrisas,
porque me encontraba en esos tiempos en una situación bastante difícil en todos los sentidos. O sea, cuando yo me decidí a irme a la cueva, asomaron cosas. Hay una fuerza opositora, esto es cierto. Cuando algo grande se va a dar, cuando hay un objetivo poderoso, el camino se vuelve difícil, dificultoso. Hay una fuerza opositora negativa que trata de quitarte Para del que camino. desistas, para que desistas. Exactamente, para que tú desistas y no vayas a ese encuentro. Todo tipo de obstáculos se me presentaron, obstáculo económico, estaba sin dinero. Para este tipo de viajes se necesita un poco de dinero, ¿no? Yo no lo tenía, estaba mal de salud, estaba con una gripe fuertísima, bueno, una serie de cosas. Pero tuve que vencer todos esos inconvenientes y yo dije, me voy, tengo que irme. Había una intuición poderosa dentro de mí, todas mis células y mis moléculas decían, tienes que ir, tienes que ir. Sí, así es que venciendo todos esos obstáculos, fuimos 13 compañeros de distintos lugares de Ecuador. Fuimos de Quito, Guayaquil, Santo Domingo de los Áchilas, 3 cuencanos, y por ahí, un compañero o hermano de México, porque fue una salida internacional, por eso es que acudió un hermano mexicano y un hermano peruano. ¿En qué año fue eso, Nelson? Agosto de 2010. Ok. Bien, entonces nos dirigimos a la Cueva de la Unión y allí comenzó todo estuvimos 4 días dentro de la caverna. Y para una persona que nunca ha ingresado en una caverna, es bastante. Es bastante estar 4 días dentro de la caverna. Y tuvimos una serie de vivencias y experiencias y cosas que después contaremos. Ahora yo lo que les quiero es comentar acerca de la historia de la caverna de la Cueva de los Tallos. Y cómo es estar ahí en la caverna de los Tallos. ¿Qué les parece si es que vamos contando con dónde queda la caverna, la ubicación y cómo es la caverna? Y estos lugares tan lindos que hay tanto en la selva como en la selva, como en la caverna. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegó la expedición, la primera, prácticamente a ciegas, solamente con esas directrices que te dieron los hermanos de las estrellas? Porque ahí, obviamente, bajar, me imagino que no ha de ser fácil, ¿verdad? Necesitas la ayuda de los shuaras, de los indígenas. Exacto. Siempre voy a hablar de voy a dar 2 nombres, no siempre. Es la caverna de Coangos, de las cuales tenemos imágenes de la caverna de Coangos y de la Cueva de la Unión. La Cueva de la Unión es a donde acudí yo, donde acudimos en el 2010. Y la Cueva de Coangos es la cueva que se conoce, a la cueva donde fueron las expediciones importantes, los canales de televisión, investigadores y demás gente de otros países inclusive. Okay. Entonces, vamos a comentarles de la historia de las cuevas de los Tallos. Hecho. Vamos. Bien. Aquí tenemos que citar a Juan Morrix, sí que fue un húngaro que andaba buscando una cosa aparentemente descabellada y que era el verdadero origen del ser humano. Él andaba buscando por distintos países hasta que se radicó Juan Morrix en Argentina y vivió muchos años, se nacionalizó allí y después vino al Ecuador porque su amigo, que era Julio Goyen Aguado, otro personaje importantísimo que casi nunca se le nombra, Julio Goyen Aguado, argentino, le dijo, Juan, tú tienes que ir al Ecuador. En el Ecuador vas a encontrar lo que andas buscando. Así es que se dirige a Ecuador y aquí es en donde él radicó durante varios años de su vida y pues se le llevaron a las selvas amazónicas, justamente a la provincia de Morona, Santiago. Sí, a Morona, Santiago, y en Morona, Santiago, pues Juan Morrix se topa con su primera sorpresa. Y esa sorpresa era de escucharles hablar a los shuaras o a los indígenas de esa parte de la Amazonía un idioma tan idéntico al magiar
antiguo. El magiar es un idioma, un vocablo, justamente de Hungría, de donde él procedía. Ah, ok. Sí, entonces, Juan Prácticamente dice, él sí, les entendía algo. les entendía el 90%. Ok. Es que es tan parecido. No es que es un poco similar, es muy parecido. Es idéntico, casi idéntico al magiar antiguo, que ni siquiera los mismos húngaros ya manejaban ese vocablo, esa lengua, porque había desaparecido Ya se ya. había desaparecido, claro. Exactamente. Aquí no sé si tienen imágenes de Juan Morix por ahí, Gustavo. Sí, sí, las tenemos. Ya, a ver si es que ponemos, mientras voy hablando, alguna imagen de Juan Morix. Juan Morix era todo un tipo entendido, un sabio para mí. Él sabía muchas cosas. Él era conocedor de historia, era biólogo, era conocedor de las cavernas, era un espeleólogo. La espeleología es justamente lo que estudia las cavernas. Él Ok. era también, entre todas esas cosas, era lingüista, que es lo más importante para mí. Era lingüista. ¿Qué significa esto? Que él conocía muchos vocablos y lenguas, ya inclusive muertas, se llaman lenguas muertas, porque ya nadie habla ese tipo de lenguajes, como justamente la lengua esa que yo les decía, el magiar antiguo. Entonces Juan Morix, pues se topa con esa sorpresa y dice, ¿cómo es posible que estos indígenas hablen este idioma tan parecido al magiar antiguo? Así es que a Juan Morix le llevan a conocer una cueva y él se queda maravillado por la grandeza de la cueva, por lo hermoso de la caverna y todo esto, ¿no? Pero a Juan Morix le dan, exactamente, esas son las imágenes de Juan Morix. Sí, ese es el húngaro que causó sensación, digamos, aquí en el Ecuador, porque él fue el descubridor oficial de la caverna de los Tallos, de las cavernas de los Tallos. Se adjudican a otros personajes el descubrimiento de la caverna, pero él fue el descubridor oficial. ¿Por qué? Porque él dio a conocer al Ecuador y al mundo entero de que existía en la selva amazónica del Ecuador estas cavernas. Pero ya vamos a ir viendo que no era solamente que existían estas cavernas hermosas, impactantes, sino había algo mucho más allá que eso. O sea, ellos Así, pensaban al inicio que era solamente cavernas hechas sí, por diluvios naturales. naturales, Sí, claro, de naturales, exacto. ríos Sí, intraterrestres y cosas así, pero no sí, sabían exactamente. exactamente que había No, algo no se mucho imaginaban más lo allá. que después Juan Morix iba a seguir descubriendo. Entonces, Juan Morix, le dan un permiso especialísimo que no daban a nadie, ni a un mismo ecuatoriano, peor a un extranjero. Sí. Y este permiso constaba en que él podía venir a las selvas amazónicas las veces que quiera y bajar a las cavernas que él desee. Entre comillas, solo. Le dijeron, Juan, usted venga y conozca las cavernas que usted desee. O sea, esta es su casa. Le dieron Le luz abrieron las verde para que puertas. haga. Chévere. Sí, fue muy extraño esto que haya pasado, porque ni a los mismos ecuatorianos, estos shuaras de esos tiempos, eran muy fuertes, o sea, digamos, y hasta a veces peligrosos, les dejaban ingresar. Ahí está, esa también es una. Después mostramos, ahí está, esa foto está bien, Juan Ese Moritz. es Van Moritz, ajá. Entonces, sí, así es que él, haciendo uso de ese permiso especialísimo, empieza a ir y a bajar solo a las cavernas y él empieza a encontrar unas cosas increíbles. ¿Y cuáles son estas cosas increíbles que encuentra Juan Morix? Es justamente lo que él la denomina la cámara del tesoro. ¿Qué sería la cámara del tesoro? La cámara del tesoro es que en una de estas 7 cavernas, no, porque él dijo que son 7, formando una especie de herradura, una central y 6 a los lados, o una media luna, Ya. que en una de estas cavernas encuentra él objetos, reliquias de culturas muy antiguas que ya ni existían en el planeta Tierra.
encuentra estatuas, encuentra representaciones de seres humanos en distintos materiales, encuentra joyas, encuentra piedras preciosas, encuentra representaciones de animales prehistóricos de los 5 continentes. O sea, en otras palabras, un verdadero museo natural dentro de las cavernas de los tallos. Entonces, pero esos descubrimientos que va haciendo Juan Morix no quedan allí, sino él va descubriendo otras cosas que a mí, sobre todo, me parecen lo más sobresaliente de este tema de la Cueva de los Tallos, que ya después les comentaré. Como haciendo a manera de paréntesis, les voy a mostrar en estos momentos, o mejor dicho, les voy a comentar en dónde quedan exactamente la Cueva de los Tallos o las Cuevas de los Tallos. Estas cuevas se sitúan en la provincia de Morona, Santiago. ¿Sí? De la ciudad de Cuenca estamos hablando apenas, no sé si vamos mostrando ya imágenes ahí de la selva de pronto. Esas son las primeras ríos, fotos. una cosa. Eso, correcto. Sí, puede ser esa imagen, exacto. Ya. El clima ahí es templado, ¿verdad? El clima es justamente cálido húmedo. Sí, hace calor, no tanto como en Guayaquil, pero hace calor, siempre húmedo porque está lloviendo, y queda justamente en la provincia de Morona, Santiago, a 5 horas de la ciudad de Cuenca. O sea que una expedición, por ejemplo, la salida para llegar a la selva, más o menos, ¿cuántas horas son? Desde la ciudad de Cuenca, en carro, 5 horas, nada más. Okay. De ahí se toma una lancha y después se camina 3 horas. Ahora se ha reducido el tiempo de caminata, porque antes se caminaba entre 5 y 6 horas para llegar a la cueva de Coangos. Ahora se ha reducido a mitad de tiempo y se camina solo 3 horas, y los senderos están, no sé si ponemos alguna otra foto de la selva ahí, si es que hay, se han reducido bastante los senderos. Sí, es más fácil la caminata ahora. Bien, estas son fotos de la Cueva de la Unión, sí. Excelentes recuerdos que tenemos. Ahí están justamente mis 13 compañeros. Ahí están mis compañeros de la Cueva de la Unión. ¿Eso es en mitad de la caminata o previo a emprender la aventura? Eso es en la boca de la cueva, en la entrada de la cueva, en la parte de atrás de donde está mi compañero de camiseta amarilla. Ahí está la boca, que es en realidad, no, las fotos y los videos no hacen justicia nunca a lo que es la realidad. Es una boca gigantesca en la entrada de la Cueva de la Unión. Estamos hablando de un diámetro que oscila entre 50 y 60 metros, pero de boca, no de profundidad. De boca. De boca. Wow. O sea, el hueco. Sí, es una cosa gigante. Son distintas las estructuras de las cuevas. Entonces, ahí dejemos esa imagen, está perfecto. Se llega allá en carro a 5 horas desde la ciudad de Cuenca, y se toma una lancha, justamente en la foto que estamos viendo, y se navega por el río Upano, conocido también como el río Namangosa. Los indígenas le conocen como Namangosa, que es el mismo río Upano. Un río caudaloso, ancho. Cuando es invierno se torna bastante peligroso porque sus aguas suben bastante de nivel y ya no hay como ni navegar allí. Se navega en lancha. Entonces se va uno al otro lado de la selva, se navega por 25 minutos más o menos bajando el río, y pues se llega a la selva y se camina hasta el pueblo de Coangos. Sí, la imagen esa con los niños que mostraban antes es justamente ahí en el pueblo de Coangos. ¿Y ahí cómo te reciben los lugareños? Los shuaras. Bien, bien. Yo soy ya casi como una familia con ellos, porque he ido muchas veces. Estamos hablando que yo he estado ahí en esa caverna cerca de 30 veces he ido. Wow. Entonces, pues ya son como una familia para nosotros. Nos reciben muy bien. De hecho, no solamente hemos ido de excursiones o investigaciones, sino también hemos ido a hacer labor social allí. Hemos estado ayudando, hemos hecho labor social en el pueblo de Coangos con los shuaras. Nelson, y en todo este tiempo que ha podido ir a acompañar
a los nativos de la región amazónica. ¿Se ha levantado tal vez ese interés por los nativos o por cierto sector de querer investigar junto a ustedes? Hay gente que aparte de compartir, bueno, casi que toda su vida dentro de esa región, le ha interesado acompañarlos a las expediciones, pero en el tema de la investigación netamente, ya hablando de libros, de anotaciones, etcétera. No, nada que ver. Es penoso decir esto, pero es verdad y hay que decirlo frontalmente. Las autoridades del Ecuador no se interesan por el tema de la investigación. Las autoridades de nuestro querido Ecuador no aportan, no ayudan a algún investigador. No solamente estoy hablando de mí. A cualquier investigador deberían ayudar, aportar, pero no se interesan absolutamente por nada. ¿Sí? Entonces, uno, por sus propios medios, tiene que realizar estos viajes, tiene que ir al tema de las investigaciones, tiene que, por sus propios medios, uno acudir a estos lugares importantes. Claro, siempre ha sido así, no es la primera vez que hemos escuchado. Exactamente, así es la verdad. Deberían apoyar las instituciones que son justamente para esto, pero no hay apoyo de nada, de absolutamente de nada. Ok, mi querido Nelson, entonces Juan Moritz llega, hace las excursiones, baja a las cuevas y eso. ¿Qué pasa luego de eso? Que él descubre esos tesoros y todo lo que tú nos acabas de comentar. ¿Qué sucede Ya, luego? perfecto. Les voy a seguir contando. Mientras seguimos viendo más imágenes de la selva y de la cueva, de pronto. Sí. Juan Moritz, en uno de sus tantos viajes, ahí está justamente el pueblo de Coangos, ahí estamos con algunos amigos expedicionarios. Juan Moritz descubre lo que él le denomina la biblioteca metálica. Esto es lo más relevante, la biblioteca metálica para mí. De todos los años de investigación, de viajes, de todo, para mí es lo más relevante. Descubre que existe unas planchas metálicas, en especial en el material oro, sí, serían como unas planchas grandes, en donde estaría escrita con símbolos y signos jeroglíficos en unos idiomas bastante extraños que Juan Moritz se da el trabajo de descifrar. Recuerden que comentaba que era lingüista. Él se dio el trabajo de descifrar lo que estaba escrito allí y llega a una conclusión que es una cosa aparentemente lo más descabellado de todo esto. Él llega a la conclusión de lo que está escrito ahí es la verdadera historia de la humanidad. Es la verdadera historia de los seres humanos. O sea, el origen del ser humano, o sea, la historia de dónde venimos, prácticamente. Todo. Antes de que el ser humano esté en el planeta, durante lo que está en el planeta y después de lo que será, de lo que pasará al ser humano. Todo estaría escrito en esas planchas o tablas. Sí, en distintos materiales, en oro, en plata, en bronce. Y pues Juan Moritz da a conocer esto ya al Ecuador y al mundo entero, y él se ve en la obligación de notariar, o sea, de legalizar todos estos descubrimientos. O sea, va a una notaría y registra todo lo que él vio. Y vamos a ir hablando justamente de los otros personajes que asoman en la historia de Juan Moritz. Y ahí tenemos que hablar justamente del doctor Gerardo Peña Mateus. El doctor Gerardo Peña Mateus vive todavía. Juan Moritz ya falleció hace más de 30 años. Y Peña Mateus, guayaquileño justamente, él reside ahí en la ciudad de ustedes, y yo he tenido la suerte de estar con él, de entrevistarle 2 veces. Él fue el encargado en notariar todos estos documentos. Y él fue el encargado en legalizar todo lo que fue encontrando Juan Moritz en las cuevas. Todo esto está en... Y perdona que te interrumpa, Nelson. Y él te cuenta qué le dijo él a Moritz al momento que él le contó eso, le creyó, fue escéptico. Dice que Juan Moritz, me contó el doctor Peña, que Juan Moritz era de los hombres que no solo contrataba al abogado y sus servicios, no solo contrataba los servicios del abogado,
sino contrataba al abogado también. O sea, en otras palabras, dice que Juan Morix llegaba todos los días, claro, cuando no estaba en las expediciones, llegaba a sentarse en la oficina de él a contarle distintas cosas de las aventuras que le iba viviendo al doctor Peña Mateos. O sea, un apasionado por todo lo que... Sí, sí, sí. O sea, por todo lo que vivió, por todo lo Sí. que descubrió. Así es. Entonces, Juan Morix realiza su primera expedición con el único estamento o institución que logró él después de haber golpeado tantas puertas y haber acudido a tantos lugares de turismo, instituciones públicas y privadas para que le ayuden y colaboren para hacer una expedición ya formal, logró solamente el apoyo de Ceturis de ese entonces. Ceturis era un organismo de turismo y fue con 12 personas nada más, y entre esas personas estuvo el doctor Gerardo Peña Mateos, y fueron a la cueva de los Tallos de Coangos, a la cueva más conocida. Sí. Entonces, esa entrada que vemos ahí, esa es la cueva de Coangos. Cueva de Coangos. ¿Qué altitud tiene? Hay que bajar 64 metros de profundidad. Qué bestia, 64 Háganse la idea, un edificio de 20 pisos. Increíble. Hay que bajar utilizando seguridades, cuerdas, arneses, ochos, mosquetones, todo un equipo de seguridad y de rappel, que se llama, haciendo rappel. ¿Y una persona que no ha hecho rappel nunca puede bajar? No hay problema, no hay ningún problema. Yo le doy una clase intensiva de 10 minutos de rappel y baja. Baja porque baja. Sí. Chévere. Sí, sí, es fácil. Entonces, esto llega a oídos de extranjeros. Sí. Cuando ahí da a conocer, todo. Sí, cuando da a conocer Juan Morix estos descubrimientos, como siempre, y es vergonzoso decirlo, pero es la verdad, las autoridades del Ecuador les importa un real comino. Sí, así lo digo y lo digo frontalmente. Para eso estamos en este canal, mi querido Nelson, para hablar las cosas frontales y que la Exacto. gente sepa. Así es. Y bueno, la gente lo sabe, ¿no? Lo que pasa es que esto no lo puedes escuchar en los canales abiertos y no se puede, ¿no? Hablar así, por seguridad. Así es, porque te van a decir, señor Pineda, estas cosas que va a decir esto, no diga. ¿No es cierto? Ajá, correcto. No diga estas cosas que está en su guión, estas cosas quítele de su guión. Y si no quiere quitarse su guión, no le vamos a entrevistar. Pero en este tipo de canales como los de ustedes, sí hay como decir las cosas abiertamente. Entonces, las autoridades justamente nunca se interesaron, pero sí llegaron a oídos de otros, de extranjeros, como fue Erich von Däniken, escritor que tenía ya su cierta fama, y que viene al Ecuador a entrevistarse con Juan Morix. No sé si es que ponemos una foto otra vez de Juan Morix. Ahí. Ahí está bien. Ya, ahí está bien. Perfecto. Después hablamos de este personaje que está al lado de Juan Morix. Ya vamos a hablar después de él. Viene Erich von Däniken y se hace amigo, entre comillas, de Juan Morix y le dice, Juan Morix, ¿por qué no hace esa segunda expedición que sueña usted? Porque le cuenta, dice, mi sueño más grande, dice Juan Morix, es hacer una expedición con bastante gente, con un equipo enorme de biólogos, historiadores, geólogos, e inclusive con gente del pueblo, con gente que no sepa nada de nada, pero que lleguen a las cavernas como simples observadores, como simples testigos, porque Juan Morix estaba dispuesto a llevarles a conocer los tesoros que habían en los tallos. Ingenuamente, Juan Morix. Ingenuamente, pensando que todo era de buena fe. Así es. Entonces, Erich von Däniken astutamente le dice, ve a Juan Morix, hagamos una cosa, lleguemos a un acuerdo. Yo le voy a conseguir, ¿por qué no hace la segunda expedición grande como usted quiere? Porque no tengo dinero, dice, me hace falta dinero. Para hacer una segunda expedición se necesita muchos recursos económicos. Vea, Juan Morix, yo le voy a conseguir los recursos económicos, hagamos un convenio, usted deme unas fotos, cuénteme todo lo que ha visto en las cavernas, deme unas pocas fotos, yo me regreso a mi país, doy unas charlas
y le consigo el dinero y regreso para que usted haga la expedición. Juan Morris, ingenuamente, le da unas pocas fotos, le comenta todas las vivencias, todo lo que vio en las cavernas. Este tipo se regresa a su país, Erich von Däniken. Si no se olviden nunca de este nombre, Erich Creo von que Däniken. todavía vive, ¿verdad? Todavía vive, Por ¿cierto? supuesto, este tipo sigue allí hablando en los canales de cable, en Discovery Channel, Discovery Ciencia, y se jacta de muchas cosas. Pero vamos a ver qué es lo que pasó. Que es un farsante porque no ha vivido nada de lo que ha contado Después, prácticamente. sí, a eso voy. Después, justamente de unos meses o un año que pasa de eso, asoma escrito el libro El oro de los dioses, escrito por Erich von Däniken, plagiando la información de Juan Morris, diciendo en este libro de que él estuvo en la caverna, de que él bajó y conoció los tesoros y la biblioteca metálica, y este libro le convierte en multimillonario a Erich von Däniken, y este libro se convierte en un bestseller mundial que se transcribió a 35 idiomas. Vea cómo son los extranjeros. Morris se enteró de eso. A las autoridades les importa un real pepino de lo que pasa en el Ecuador. Pero las cosas no quedan allí, estimados Gustavos. ¿Qué pasa? Justamente en esta foto y en el siguiente que vamos a ver, viene este señor que se llamaba Stanley Hall, que está a la derecha de Juan Morris, ¿no es cierto? Ahí había otra foto también, que hay más cosas ahí que pusieron en antes, para verle a Stanley Hall. Una anterior creo que era Gus. No, sí, es en donde están bastante gente también. Por ahí están bastantes personas. Ahí. Ahí está, exacto. Ahí dejemos. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Este tipo escucha esta noticia maravillosa y dice, yo me voy a Ecuador. Este era un tipo británico. Se habla que era como un investigador, como un detective. Se habla de que era así más o menos este Stanley Hall. Viene y entra en conversaciones con Juan Morris. Iban en negociaciones porque él dice, vea Juan Morris, si yo le ayudo a conseguir dinero de la realeza de mi país para que usted haga la expedición, y pues hagamos eso. Pero yo quiero venir también con mi propio equipo, dice Stanley Hall. Perfecto, hasta ahí no había ningún problema, conversaciones van, conversaciones vienen, hasta el último momento en donde le dice Stanley Hall, dice, vea Juan, usted va a ser el guía principal de esta expedición y le vamos a pagar muy, muy bien. Le vamos a dar un diploma de no sé qué situación de realeza, de no sé qué cosa allá en el país donde vivían ellos, le vamos a dar no sé qué otras cosas más. Y Juan Morris le dice, ¿cómo como guía principal? No, señores, si yo les llego a conocer estas cosas maravillosas que hay en los tallos, yo no voy a ser el guía principal, yo tengo que ser el jefe de la expedición. Así es que eso no gustó a Stanley Hall y llegaron inclusive a enemistarse. Y nunca quedaron en nada entre los dos. Se regresa él con su comitiva a su país de origen, a sí mismo, y después de algunos años vuelve con un equipo gigantesco de personas y hace un convenio con el ejército ecuatoriano a lo que se denominó la expedición británico-ecuatoriana. O sea, en 1976. Se lo salta a Morris. A Morris sí. Se lo saltó y hizo sus contactos por su lado. Exactamente, así fue. Sí, así es que vino, dice que se gastaron millones de dólares en este contingente humano y tecnológico de esa época, en donde vinieron más de 70 personas, entre biólogos, geólogos, especialistas en cavernas, historiadores, y participaron unos pocos ecuatorianos también ahí en esta expedición. Fueron a la cueva de Coangos, ahí vemos en las fotos, y viene como invitado de honor el astronauta Neil Armstrong.
la foto del lado derecho que está con casaca roja, alto, él es Neil Armstrong. Al lado está Stanley Hall y ahí están con otras personas más en la selva ecuatoriana. Militares ecuatorianos parece que son, ¿no? Los de atrás. Sí, parece que son. Sí, al lado izquierdo está Stanley Hall con un sombrero o una gorra. Sí, y en la foto de más arriba está Juan Morris con Stanley Hall y adentro de la caverna. Bien, después vamos a hablar de esa otra foto, de esa otra imagen que está arriba, que es como una pirámide. Después hablamos de eso. Entonces, en esta expedición ecuatoriano-británico viene Neil Armstrong. Esta expedición duró 5 semanas, más de un mes. Y Neil Armstrong estuvo 3 días. Cuando Neil Armstrong iba a salir de las profundidades de la Tierra, de la caverna de Coangos, se fueron todos los medios de comunicación a cubrir ese reportaje. Estuvieron medios de comunicación de radios, de canales de televisión, periódicos, revistas y demás cosas. Y le entrevistan cuando sale Neil Armstrong y le dice, señor Armstrong, díganos, ¿qué le parece la vivencia de haber estado en la caverna estos 3 días y a la vivencia de la luna? ¿Cuál es mejor? Y él dijo, la experiencia de haber estado estos días en la Cueva de los Tallos supera a lo que viví en la luna. Entonces nos preguntamos, ¿por qué aseveró eso Neil Armstrong? ¿Qué vio? ¿Qué encontraron? Apenas en 3 días. Después de eso, algo penoso también, y que debemos decirlo, ya en los últimos días o en el último día, asoman 4 baúles o 4 cajas completamente selladas de la cueva. Sacan estos británicos. Porque no es que todo, o sea, los ecuatorianos que estaban ahí en la superficie, no es que cualquiera podía entrar y el rato que quería. No, ellos controlaban todo. Sí, ellos controlaban quién puede entrar, quién no puede entrar. El ejército ecuatoriano permanecía en la superficie porque estaban miembros del ejército ecuatoriano, los shuaras igual, la mayor parte de shuaras, unos pocos shuaras ingresaron y a la final asoman estos 4 cajas o baúles sellados y dice que se forma una especie de problema o trifulca con los miembros del ejército y dicen, señores, ¿qué están sacando de la cueva? Abran las cajas porque ustedes no pueden llevarse nada. Estos tipos nunca abrieron ninguna de estas 4 baúles o cajas. A la final, subieron en mulas y se llevaron. O sea, robaron de la Cueva de los Tallos, por así decirlo. No, se robaron. Claro. Se robaron. Así es. Este tipo, Stanley Hall, encabezado por él, y tuvo la descaradez después de venir acá al Ecuador y vivir varios años. Y las autoridades le permitieron estar aquí. O sea, esto solo puede pasar en nuestro querido Ecuador. Oh, así es. O sea, aquí en el Ecuador es como la tierra de nadie. Acá pueden venir el uno, el otro, hacer lo que le dé la gana y nada pasa, no pasa nada. Con el billete se mueve todo ahí. Y eso estamos viendo hasta nuestros días. Así es. Ya, claro, entonces nos preguntamos cómo es que se llevaron. Seguramente si lo que más tenían es dinero estos británicos, penoso decirlo esto, pero dieron a la gente que estaba ahí del Ecuador y les permitieron que se lleven estas cosas. Bueno, es parte de la historia negra del Ecuador esto. Esto son los personajes que asoman allí en la historia. Ahora, no sé si me permiten hablar de un personaje queridísimo acá en Cuenca, en especial el padre Carlos Crespi. Hay unas fotos ahí del padre, sí. Por aquí, sí. Antes. Por ahí hay unas fotos. Ahí está. Carlos Crespi, italiano de la congregación de los salesianos, que vivió hace muchos años aquí en mi ciudad. Yo tuve la suerte de conocerle porque él fue mi confesor. Cuando yo fui niño, desde los 7 años hasta los 12 años más o menos, yo iba a la iglesia de María Auxiliadora y él fue mi confesor. Un tipo increíble, y esto lo voy a decir, y perdón si a alguien hiero al decir esto, uno de los pocos sacerdotes
con verdadera misión y vocación de sacerdocio, con una calidad humana única, entregado a las causas nobles, fue el padre Carlos Crespi. Aquí en Cuenca se le recuerda mucho, hay un monumento para él. Él ayudó muchísimo a la gente pobre, él ayudó a las madres solteras, a los niños de la calle, mucha obra social, mucha obra social. En un determinado momento, ¿y por qué hago relación y por qué cuento esto? Porque vamos a hablar del museo que tenía el padre Crespi acá en la ciudad de Cuenca. Y quiero aclarar esto, porque es importante que lo hagamos, porque yo también en un determinado momento, al principio de mis investigaciones, yo también estaba equivocado. La relación del Museo del Padre Crespi, que ya vamos a ver los objetos que tenía, que es cierto, con la relación de la Cueva de los Tallos. No, eso vamos a desmentir. Sí. O sea, él no tenía nada que haya salido de la cueva. No, vamos a contar eso y vamos a desmentir. Pero es importante porque les vamos a dejar una incógnita a la gente que nos está viendo, a los amigos, de algo que se abre, de algo, de una teoría que es, yo creo que una de las teorías más increíbles que haya habido en el planeta Tierra, que les vamos a dejar así como una incógnita nada más. O sea, yo les voy a presentar las cosas y les vamos a dejar esta incógnita, que podemos alguna vez tocar este tema también. Hecho. Este tema lo estoy investigando yo, no el tema del padre Crespi, sino lo que al final les voy a dejar ahí como una incógnita. Centrémonos en el tema del padre Crespi. Padre Crespi le llevan justamente a la selva amazónica y empieza a hacer obra social. ¿Sí? Hace años, hace muchos años. Y se habla de que él también ingresó a la caverna a una de las cavernas, y él también conoció antes que Juan Morrix, pero él no dio a conocerla en todo caso. Y se habla de que él empezó a hacer mucha labor social con los indígenas, con los niños pobres, con las familias y todo, y le querían muchísimo. Entonces, aquí viene la palabra se dice, cosa que no es cierta. Se dice que no sabían cómo agradecerle a los indígenas shuaras, y una vez cuando fue el padre a la selva, le encontraron con un objeto. Vamos a ver si es que vamos mostrando los objetos. Ok. Le encontraron con un objeto que se dice que fue sacado de la Cueva de los Tallos. Perdón, Gus, hay una foto donde él está con unas vasijas, unas reliquias. Sí, hay algunos objetos ahí. Por ahí está. Ahí está, perfecto. Esos son los objetos. Si es que ponemos okay. el anterior, está bien. Ok. Ya. Ese. Ya, perfecto. Entonces, se dice que esto fue sacado de la Cueva de los Tallos, y el padre Crespi empezó a reunir estos objetos y hizo un museo en la iglesia de María Auxiliadora, en el convento. Y esto es real. Los objetos existieron. El museo existió. Algunos de los jóvenes que estaban en el oratorio Don Bosco vieron este museo, digamos, que en realidad no era un museo como tal, sino era una bodega, era un cuarto grande, con una puerta enorme de madera y con un candado enorme, y que pasaban guardados estos objetos allí. Y de vez en cuando el padre tomaba las llaves, no sé si me pueden mostrar a mí para conversarles de esto así, y después mostramos los objetos. ¿Qué imagen me dijo Nelson? Mi imagen. Ok, lo ponemos grande entonces, sacamos esto. Okay. O sea, se me muestran a mí hasta comentarles esto. Okay. Pero bueno, ya sí, ya. Les digo, esto no era un museo como tal, era una bodega, un cuarto grande, ¿sí? En donde estos objetos pasaban empolvados, con telarañas, empolvados, y de vez en cuando el padre llegaba con sus llavecitas y decía, vean, jóvenes, a ver, tú y tú entren a la bodega y me dan limpiando esos objetos. Ya, ok. Y abrían un candado enorme, abrían el candado, abrían las puertas y entraban a limpiar los jóvenes del oratorio Don Bosco. Sí, entonces, repito, es importante que diga esto porque hay muchas teorías que se generaron y gente
que tergiversa las cosas. Los objetos existieron. El museo existió. El tema del padre Crespi es cierto. Lo que no es cierto es de que estos objetos hayan sido sacados de la Cueva de los Tallos. Eso no es cierto, eso olvidémonos. No hay la relación. Pero vale la pena recalcar esto, porque aquí vamos a ver una cosa increíble que pasa en el Ecuador. Bien, termino con el tema del padre Crespi y esta teoría que se va a generar. Vamos poniendo de nuevo los objetos que estaban allí. Estas piezas importantísimas, los que investigaron en su determinado momento, hace años, dijeron que son originales, que son piezas originales de culturas como la sumeria, la cultura de los egipcios. Nelson, antes de continuar, permítame, la gente lo está saludando por acá. Patricia Cruz dice que es muy interesante el tema de las cuevas. Por acá saluda Alfredo y dice, hay un video en YouTube que se ve al padre Crespi abriendo justamente esa bodega de la que habla Nelson. Sí, esto es un video único, ese en donde se filma parte de estos objetos y de las cosas que tenía el padre. Así es. Este es un Nimrod que se llama, que es un rey alado, que todos estos objetos fueron investigados, como les dije, y son originales, no son falsificaciones. ¿Cómo llegan a manos del padre? Ya vamos a eso, no seas apurado, ya vamos, no seas desesperado. Bien. Está interesante todo esto, increíble. Sigamos mostrando los otros objetos. Listo. Esto tenía el padre en sus manos. Ahí vemos, es como un sacerdote, vemos esa parte que lleva en la cabeza que se llama como la mitra, que llevan hasta ahora los obispos o cardenales en sí, la mitra, y vemos como serpientes a los lados. Hay unas serpientes arriba. Sí, y vemos en el cinturón de este personaje unas letras o símbolos, igual en el piso. En el piso también. Todo esto son ideogramas o escrituras muy antiguas. ¿Y esto en qué material es hecho? Oro, plata, bronce, en distintos materiales. Okay. Hacemos otra imagen. Listo. También hay ese es en oro, se dijo que es en oro. Hay unos ideogramas, una escritura Brahmi, sí, que fue investigada y estos objetos se dice que son de otras culturas, de otros lugares del planeta Tierra, justamente de los sumerios, de los egipcios, de los, se me va la palabra, de Tierra de Fuego y así. Estos son los latones que tenía el padre Crespi. Esos son los latones que tenía el padre también. Que no, vuelvo y repito, no son las mismas planchas o latones de la Cueva de los Tallos. Pero ya vamos a ver qué pasa aquí. O sea, aquí es una cosa increíble que un día se tiene que salir a la luz esto. Bueno, todos estos objetos tenía el padre más 5,000 objetos en total, entre pinturas, entre esculturas, entre cosas también, debo decirlas porque es cierto, entre cosas que no eran originales. El padre compraba todo por ayudar a los demás. Vasijas, tiestos, calaveras, tenía un montón de 5,000 objetos. Sí, en esta bodega. En 1962, posiblemente los años y las fechas estén mal, hay ahí una confusión. No. Esa también es importante, lo tenía el padre Crespi, esa pirámide con 2 gatos a los lados. En la parte de arriba hay 2 serpientes, hay 13 escalones en la pirámide, que es un simbolismo. En la parte de abajo hay una escritura también extraña, y arriba está el sol o el ojo que todo lo ve. ¿Qué nos recuerda esta famosa pirámide? El billete de dólar, ¿no? Nos recuerda, sí, la pirámide Illuminati. La pirámide Illuminati. Correcto. Así es. Tenía el padre Crespi este objeto también, posiblemente en oro. Sí. Bueno, en 1962 les decía, tal vez estén equivocados las dataciones, o sea, las fechas, ¿no?
En 1962 se produce un gigantesco incendio en la iglesia de María Auxiliadora y se quema la iglesia y gran parte del oratorio y del convento. Y misteriosamente desaparecen estos objetos. Al referirme, estos objetos son los que mostrábamos anteriormente, ¿cierto? A estos que fueron investigados y de culturas antiguas. Desaparecen. Este incendio fue provocado por mentes malévolas y siniestras que sabían que si se seguía investigando de estos objetos, la historia se iba a descalabrar. Demasiada información para el momento. Demasiada información, no solo para el momento, estimado Gustavo. Demasiada información siempre y para siempre. ¿Sí? No iban a permitir esta gente que se siga investigando y que se llegue a conclusiones que son completamente distintas a lo que nos ha mostrado la historia. Y esto tenía el padre Carlos Crespi. Así es que desaparecieron estos objetos y lo que restó después del incendio fue vendido, donado al Banco Central aquí en Cuenca. Banco Central tiene algunos de esos tiestos, algunas otras cosas que para mí no tienen ninguna importancia. Pero estos objetos desaparecieron. Ese incendio fue creado, fue un siniestro realizado por estas personas. El padre mismo lo dijo en una de sus anécdotas, que él vio como unas especie de bombas Molotov, que en ese tiempo no habían bombas Molotov, pero ingresaban por las ventanas y rompían los vidrios del convento y se incendió el convento. Eso es lo que pasó. Nelson, por acá otra vez escribe, Alfredo dice, esos objetos fueron robados al padre Crespi. Patricia dice, las autoridades de nuestro país no apoyan para nada, historiadores, investigadores, el arte de personas que dejan en alto el nombre de nuestro país. Acá acota que Teresa Gallo trabajaba con el padre Crespi. Qué bien. Muy bien. Así es, completamente de acuerdo. Yo he vivido en carne propia 10 años de investigación y nadie me apoya. Los únicos que apoyan es el pueblo mismo. Es autogestión, entonces. Autogestión, todo el tiempo es autogestión, todo el tiempo. Y los únicos que apoyan es cuando compran unas obras, cuando compran, ya vamos a hablar de mis libros, eso es apoyo. Cuando vamos a las expediciones, a la gente que apoya en las expediciones, la gente del pueblo mismo apoya. Las autoridades, nada absolutamente. Bueno, ese es otro tema penoso, pero bueno, continuemos. No sé si es que tienes más imágenes del padre Crespi para ya pasar para pasar a la conclusión. Sí. Estos objetos, ¿en dónde encuentra el padre? Dejémosle ahí la imagen del padre Crespi. Estos objetos, de boca del padre mismo, redacta y comenta que encuentra en 3 provincias, en la provincia del Azuay, en la provincia del Cañar, colindante a la del Azuay, y en la misma provincia de Morona, Santiago, en el oriente ecuatoriano. Pero esto es algo increíble. O sea, estos objetos estuvieron en suelo ecuatoriano, en excavaciones que el padre metía a mano, porque también le gustaba ir a las excavaciones al padre Crespi. En excavaciones de otras personas iban y le vendían o le regalaban estos objetos al padre, de gente de aquí de la provincia de La Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Encuentran en suelo ecuatoriano estos objetos. A ver, mi querido Nelson, para entenderte un poquito y aclarar un poquito eso, si me equivoco me corriges. Tú dijiste que el padre tenía objetos que le habían regalado a él, ¿verdad? Pero hablaste de culturas sumerias, culturas egipcias. O sea, no es que vinieron y le trajeron un regalo al padre de Egipto, sino que todo eso de otras culturas que no tienen nada que ver con nosotros se encontraron en territorio ecuatoriano. Exactamente. Okay. Se encontró en excavaciones en la provincia de La Azuay. Doy un lugar, se llama El Descanso, por darle un lugar nada más.
acá cerca de la ciudad de Cuenca, en mi ciudad está el Descanso, que se llama, sí, donde cruza en donde hubo la inundación de la Josefina, para que se ubique. Ya, ok. Allí se encontró uno de estos objetos. Los otros objetos también en otros lugares de la provincia de La Suay, Cañar y Morona, Santiago. ¿Qué relación tiene Egipto? ¿Qué relación tiene los sumerios? ¿Qué relación tiene los filisteos? ¿Qué relación tienen todos estos objetos o estos lugares con el Ecuador? Y nos queda esa interrogante gigantesca, ¿o es que acaso el Ecuador tenía que ver y tenía contacto con todos estos lugares remotos del planeta Tierra? ¿O es que acaso, si nos acordamos de la primera sorpresa de Juan Morrix, cuando les escucha hablar a los indígenas shuaras, el idioma shuar se llama, shuar, que es tan parecido al idioma, se me fue el nombre, el magiar antiguo, o es que tiene conexión Hungría con el Ecuador, o es que tiene conexión Egipto con el Ecuador, o es que hay alguna extraña conexión de Mesopotamia con el Ecuador. Y les voy a decir esto que nunca he dicho antes, porque yo estoy justamente hace pocas semanas estoy investigando este tema. Y nunca han escuchado hablar en ninguna conferencia esto, que es una primicia para ustedes, amigos Gustavos. Gracias, querido Nelson. Sí hay una conexión. Hay completa conexión de Ecuador con todos estos lugares remotos del planeta Tierra. Ecuador juega un rol importantísimo en toda la historia del planeta y de los continentes. Y todo ha sido una mentira hecha a propósito. Toda la historia tiene que ser reescrita. Y esto no conviene. Y claro, y si algún profesor de historia me está escuchando, va a decir, este está loco y recontra loco. Sí, pero esta tesis, la cual la vengo investigando yo en un determinado momento, hablaré, la maneja Juan Morrix, el mismo Juan Morrix que escribió un libro que se llama, escuchen el nombre del libro, pongan mucha atención, se llama El origen americano de los pueblos europeos. Repito, el origen americano de los pueblos europeos. Esta tesis lo maneja... Espérate un momento. Esta tesis lo maneja Juan Morrix. Esta tesis la maneja Ruth Rodríguez, ecuatoriana, investigadora, escritora, y la maneja también Héctor Burgos Stone, chileno, un doctor, un profesor que ya murió. Esta teoría manejan estas tres personas y yo la estoy investigando y estoy tratando de hacer un compendio, un análisis y es difícil, pero voy a lograrlo y en un determinado momento voy a dar a conocer todo esto también. Ahora sí pregunta, estimado Gustavo. Mi querido Nelson, entonces, esa información que hemos tenido toda la vida del viejo continente, y esas cosas, o sea... Si me puedes mostrar mi imagen, Gustavo Junior, por favor. Ya. Me decías, Gustavo, que esa información que nos han dado del viejo continente, todo se originó en el viejo continente, o sea, todo nace desde allá. En el nuevo continente. No. Todo se originó en el nuevo continente que es América. A eso me refiero, esa es la verdad. Así es, todo fue una vil mentira de los españoles. Este es un adelanto y no debería estar hablando ya de esto yo porque estoy investigando, justamente estas semanas me he dedicado a esta investigación, pero bueno, fue una vil mentira de los españoles todo esto no es cierto. Pero Ecuador juega un papel importantísimo en el rol de la cultura, no solo, ya digo, de América, sino de todo el planeta. Ecuador, Perú también, parte Colombia. Sí, Ecuador como eje central
y en un determinado momento habrá que hablar clarísimo de esto, aunque ya digan que ya ahora sí que se me rayó la teja más que nunca, pero no importa, ya estoy acostumbrado a todo tipo de críticas y de cosas, pero hay que hablar y decirlo esto. Yo creo que hasta ahí dejamos este tema del padre Crespi y de su museo. Si tienen alguna pregunta, si algún amigo tiene alguna pregunta, ustedes pues lo hago. Por acá comenta Alfredo y dice, todas estas civilizaciones están interconectadas a través de cuevas y pirámides. No sé qué puede responder a eso, mi querido Nelson. Sí, esto no les comentaba. Juan Morix decía que la cueva de los Tallos, digamos como punto central, digamos así, para tener una referencia, conecta hacia abajo con todo Sudamérica, en un sistema de galerías de túneles gigantesco. Vamos hacia Perú, Argentina, Chile, Brasil, arriba Colombia, Venezuela, Centroamérica, hasta llegar a California, al Monte Shasta. Toda una galería de túneles conectadas en Sudamérica. E inclusive se habla de que no solamente en Sudamérica, sino que está conectada a todos los continentes y que van hasta los más. Y ese gráfico que nos enseñaban de pequeños, me acuerdo, en el escolar ecuatoriano, la foto de la Tierra con las capas de la Tierra y el núcleo, hacían ver como que la Tierra era solamente algo, una masa compacta, pero en realidad no es así. La Tierra es hueca, ¿no? No. ¿Tiene cavernas, tiene conexiones? ¿Cómo es eso? No, yo no estoy muy de acuerdo con la teoría de la Tierra hueca. O sea, la teoría de la Tierra hueca es de que es como una cáscara de huevo el planeta Tierra, ¿no es cierto? Arriba está la superficie y acá abajo hay una serie de cosas adentro. Ajá. Pero no es así. En realidad hay las subcapas, sí hay lo que nos han dicho, eso es cierto. Pero lo que no nos han dicho nunca es que hay una capa a 660 kilómetros. Y esto, recién salió esta noticia, boom, para mí, en el 2019, que los científicos encuentran una capa enorme a 660 kilómetros de la superficie, en donde hay valles, agua, montañas más grandes que el mismo Everest. Wow. Increíble. O sea, otro mundo debajo de la Tierra. De esto creo que le vamos a hablar en la segunda entrega. Sí. Hay un mundo de ciudades intraterrenas debajo de la superficie. Ok. Hecho. Bien. Entonces, teníamos unas fotos de las entradas de la caverna y la caverna. Vamos comentándoles cómo es la caverna en sí. ¿Qué les parece? ¿Qué hay en la caverna de Coangos? Vamos, para la gente que le guste la aventura, que le guste la historia, porque esto tiene que ver, todas esas fotos están perfectas de ir comentando. Si les pasas las fotos anteriores. Una pregunta, mi querido Nelson. Te digo, desde ya, quiero ir y me comprometo a hacer una expedición contigo. Quiero documentarla, quiero filmarla, pero no quiero ir y regresar. Quiero ir y quedarme a acampar dentro, porque hay muchas cosas que las contarás en otro programa, de las vivencias con seres intraterrestres, que eso ya es otro tema, pero quiero ir y apenas haya la oportunidad, que vayas a planificar el viaje, quisiera anotarme como uno de los integrantes a esto. Y las personas que quieran unirse y que quieran recibir la información, que nos escriban por interno y nosotros le damos el contacto directo con Nelson para que él les pueda dar los detalles y eso. Ahora, la pregunta es, ¿hay riesgos, por decirte, no sé, vegetación, animales, serpientes, etcétera? ¿Cómo es el proceso desde que, sales y llegas? ¿Hay algún riesgo para los que vamos? Les voy a ser muy sincero y muy claro, como siempre trato de serlo. Sí. En todo viaje hay un riesgo,
en todo viaje hay un peligro, ¿no es cierto? Por eso hay gente que se queda en su casita y no sale de su casa para nunca estar expuesto a ningún riesgo o peligro. Y yo conozco a gente, que en la exacto, casa te puede pasar cualquier cosa también. pero hay gente que dice que no, que en la casa no, Sí. que en la casa estoy seguro, dice. Y yo a esa gente les respeto, pero eso es estar muerto en vida. Hay que aventurarse, definitivamente. Por supuesto, hay que aventurarse, hay que conocer, hay que investigar, hay que salir al contacto con la madre naturaleza. Este viaje es un viaje 4x4, sí, es un viaje fuerte, es un viaje de que hay que caminar, que hay que estar con un poquito de físico, no mucho físico, pero sí un poco con la voluntad de caminar. A ver, en la cueva de Coangos, cueva donde se les lleva a conocer a la gente, no hay mucho insecto, casi en la selva no hay animales. Es rarísimo encontrarse con una serpiente, muy raro, una sola vez nos encontramos, imagínate, en tantos viajes. Ya. Sí, dentro de la cueva también hay flora y fauna, pero si se tiene el cuidado suficiente, nunca ha pasado nada, nunca ha sucedido ningún accidente. Sí, la entrada que vemos allí, justamente ahí estamos colocando las cuerdas. Después de 3 horas de caminata, cuando se va de una sola, como se dice, que a veces se queda a dormir en el pueblo de Coangos la primera noche, y de ahí se camina hasta el pueblo de Coangos 1 hora. De ahí se queda a dormir y al día siguiente se madruga a la cueva, se camina 2 horas. Pero los senderos y los caminos están ya bastante cuidados, están mejorados por los indígenas suazos. O sea, está mucho mejor que lo que era hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años. Ya no está con mucha maleza, están empalizados los lugares donde había cantidad de lodo, sí, están ya con puesto maderos, están empalizados, entonces la caminata es mucho más fácil, muchísimo más fácil, se ha reducido tanto en tiempo como en esfuerzo a la mitad. Genial. Sí, entonces, genial. Sí, yo llevo las seguridades, yo llevo las cuerdas, son míos los equipos de descenso, ¿sí? Yo llevo las cuerdas, los arneses, que es para sentarse allí, los 8 mosquetones, algunas personas que saben de rappel seguramente saben a qué me refiero con este tema de los equipos. Y se desciende los 64 metros, esa es la entrada de la cueva, ahí estamos poniendo cuerdas, lo que ven en la foto, es que ponemos otra foto, la entrada de la cueva. Esa es la bajada de 64 metros. Hay 2 formas de bajar, estimados amigos. La una es haciendo rappel, o sea, uno mismo va descendiendo, manejando a su propio ritmo la bajada, ¿sí? Con la cuerda, se llama rappel. Y la otra, los shuaras, la que les parece menos peligrosa, pues y más segura, los shuaras nos bajan a pulso. Mi equipo de shuaras se contrata y ellos nos bajan a pulso y uno solo va sentado en el arnés, no tiene que hacer nada más. Me imagino que con esa querrás bajar vos, Gustavo. Yo mismo me controlo la bajada, tranquilo. Buenísimo, excelente, rappel entonces. Bajamos haciendo rappel. Vamos a ver si tenemos otras fotos. Entonces, el descenso de 64 metros, la base es pequeña, la base en donde se llega a la cueva pequeña, y después hay otro descenso de 10 metros. Sí, un descenso pequeño. Y de allí a unos 6 metros está el arco Juan Morrix. No sé si es que tenemos fotos del arco Juan Morrix, en honor a su descubridor, que también se le conoce como el arco del Chiri. Sí está. Sí, por ahí estaba. Entonces, vamos más bien contando las fotos desde el principio. Adelántale más, desde el principio. Un poquito más atrás. Me avisa usted. Dentro de la cueva. Ok. Esas son las entradas. Ya, esa también es la entrada. Ya, ahí está. Al lado derecho de uno de los túneles, porque ya se hacen los túneles enormes. Imaginémonos, y no solamente es una simple imaginación, sino que en realidad el techo se hace ya de unos 80 metros.
hacia O sea, arriba. ya cuando estás ahí, ¿verdad? En la superficie de la caverna, de ahí el techo está a 80 metros. Eso digo, la base es pequeña y estrecha, la base, pero cuando ya se camina más adentro, solamente unas 2, 3 cuadras, cambia la fisonomía de la caverna y el techo se hace enorme y se ensancha la caverna, o sea, de ancho de caverna puede tener 60 metros o más y el techo es 80, 90 metros. Eso que No, están viendo ahí se llama la catedral, que es otra entrada, eso. otro descenso, por el cual antes los expedicionarios bajaban por ahí, tiene un descenso de 90 metros. Un lugar gigantesco que le denominan la catedral. Y ahí están las aves tallos que revolotean y hacen sus graznidos, y ahí hay un poco de insectos, un poco nada más, así, unas cucarachas, unas arañitas por ahí, pero son solamente zonas, son solo zonas. No es que hay en toda la caverna, son solo zonas y son solo zonas pequeñas de 5, 6, 7 metros. Y o sea, ya cuando entras, estás ahí abajo, ¿cómo es el oxígeno? Todo el ¿Hace mucho tiempo, calor? ya, todo el tiempo dentro de la caverna hay una temperatura bastante agradable que es de 20 grados. Chuta, O sea, hace un riquísimo. poquito de calor. Es siempre agradable. 20 Sí. grados para nosotros los guayaquileños es frío, pues. Pero para nosotros los serranos es caliente. Claro. Sí. Exacto. Sí, ya, es una temperatura Adelante, Agus. muy agradable. El oxígeno hay todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay corrientes internas de agua, hay riachuelos, sí, y hay fisuras por donde el oxígeno, o sea, hay entradas pequeñas por donde inclusive cae agua dentro de la caverna. Esa Eso, foto que estamos viendo ahí, eso que estamos viendo se llama el anfiteatro, que es un lugar gigantesco, es la última parte del recorrido que se hace con las personas, con el grupo de turistas, en donde hay unas piedras enormes como las que ven que entran ahí, como 8 personas sentadas en la misma piedra. Pero vuelvo y repito, las fotos y videos nunca harán justicia a lo que en realidad es. O sea, ahí se ve, parece que estuviera esa piedra cerca del piso, pero no es así. El piso está a muchos metros abajo y la piedra está arribísima. Y esas piedras que se ven a los lados de donde están sentados los amigos expedicionarios son enormes, son unas rocas enormes. Eso se llama el anfiteatro. Tenemos otras imágenes también ahí para seguir contando. Ya, esa imagen eso se llama sumideros. Eso es un lugar especialísimo en la caverna. Antes de ir a la última parte, que es el anfiteatro, se baja por una especie de túnel pequeño, se baja arrastrándose y se llega a un lugar que hay agua y que se forma como un estanque y por el cual hay que bucear. Normalmente a ese lugar no se llega. Pocas personas han llegado a sumideros. Yo he ido 2 veces. O sea, tienes que bucear para entrar a otro lugar. Para entrar a otra galería y sales a otra galería. Se bucea unos minutos nada más, es en realidad segundos. Pero hay que ir preparados para meterse completamente dentro del agua y llevar las cámaras o celulares en una funda hermética. Claro. Y vas a otro lugar de la caverna donde normalmente nadie ha ido, unas pocas personas han ido y es un lugar muy bonito, pero allá no se va, allá normalmente no se va. Veamos más fotos. Sí. Ese es justamente sumideros, es más pequeño, hay unas rocas a los lados y ya, esa es la catedral también, la misma zona que veíamos, una zona enorme. Estamos hablando, el ancho de esa parte de la catedral es más de 70 metros. O sea, es enorme, es un lugar enorme de la cueva. ¿Qué se siente cuando estás ahí adentro? Antes de ingresar, estimado Gustavo, el rato que estás ahí, antes de descender, el rato que solo tú te paras a tomarte fotos de la boca, de la entrada, tú sientes una energía distinta. Y literalmente te digo, esto no es solo apreciación mía, sino de toda la gente. Y yo estoy en otros lugares de poder, en lugares mágicos, ¿sí? Y tienen energía poderosa, pero la Cueva de los Tallos es una energía completamente distinta a cualquier otro lugar de poder. Dentro de la caverna se siente una energía, es como que estuvieras en otro mundo. Todo se amplifica, todo
todo se hace más poderoso dentro de la caverna. Y no es solamente por darle realce a la caverna. El que ha ido, el que no sabe nada de esto, ha dicho lo mismo que lo que estoy diciendo yo. Bueno, esa no es una foto real, es solo una representación de la parte de donde hay unos estanques. Otra imagen. Ahí está. Esa es la zona de las estalactitas y estalagmitas. Ahí estuvo Neil Armstrong y se tomó algunas fotos allí él. Sí, estoy una foto de sí, Armstrong ahí. Vean lo grande que son estas formaciones de roca realizadas por el paso del tiempo de miles y millones de años, por el goteo del agua. El agua va goteando y por la sal y el calcio que hay dentro de la cueva se forman estas construcciones. Estalactitas y estalagmitas. Zonas enormes. Increíble eso. Ahí estoy yo justamente con las estalagmitas que van desde el techo hacia abajo. Increíble el tamaño, ¿no, Nelson? Y tú les tomas algunas que están caídas porque se han roto, no, y tratas de levantarles, las levantas y es pesadísimo, es como si levantaras cemento, son unos bloques de cemento. Esa foto es muy interesante porque como soy un curioso, pues no, una vez pactamos con uno de los indígenas, Guía Shuar, que estaba con nosotros en ir más adentro, donde normalmente la gente no va, y así fuimos a insistencias de mí, fuimos a un lugar que queda más allá del anfiteatro. Es un lugar bastante peligroso porque hay que entrar por un hueco que solamente mide unos 3 metros y baja agua, hay que escalar como gato ahí esa pared, y nos encontramos con eso, con ese bloque, con ese dolmen. Es como una viga gigante. Exactamente. Una vez un amigo arquitecto vio eso y dijo, eso es una base para construir algo. ¿Cómo puede ser posible que eso sea producto por el paso del tiempo o producto de lo que pasa el agua? Claro. Veamos, creo que hay otra foto de esa piedra gigante. Sí, creo que por acá. Bueno, no importa, déjale allí. Ese es el anfiteatro. El anfiteatro es justamente, le denominan así porque hay graderíos en semicírculo, como un anfiteatro. Son como escaleras. Pero eso es natural. Eso es natural, porque el agua está siempre bajando y va corroyendo la roca, y eso se llama diastrofismo. Sí, ese desgaste por el paso del agua, pero es impresionante el anfiteatro. Veamos otras fotos. A ver, ahí avanzando. Wow. Eso es antes de la catedral, al inicio prácticamente del recorrido. Si alguien quiere ir por allí, tiene que agacharse bastante y va prácticamente en los codos y rodillas y se va metiendo unos pocos metros, pero imagínense, el techo es pulido, los lados, las paredes son pulidas, son como rocas pulidas. Eso es como que si fuera parte de una construcción, ¿verdad? Exactamente, construcciones que quedaron abandonadas ahí. Ajá. Veamos más fotos. Ok, avanzando. Wow. Esa foto me parece espectacular. Sí, esa es una foto panorámica de otro lugar. Ese es el domo, si no me equivoco, es donde se acampa allí. Ese es el domo, es el único lugar plano en donde se hace el campamento cuando se queda a dormir. Y ahí, pues, pernoctaremos cuando vayamos con la expedición de Gustavo, allí en el domo. Enorme el domo, plano. Allí se ponen las carpas, se hacen los conversatorios allí del mundo intraterreno y... ¿Se hace meditación ahí también? Hacemos meditación allí, exactamente. Un lugar hermoso ahí, del domo se llama, y enorme, es un lugar que será de 2 cuadras, 3 cuadras, las paredes enormes, el techo de 80 metros de altura. Veamos otras fotos. Bello se ve eso, increíble. Sí. Ahí está. Oiga, Nelson, y hablando netamente del lugar, ¿no? Tuve la oportunidad de ver que le hicieron una entrevista en Telerama, y esta gente hablaba sobre lo impresionante que es esto, y usted decía que era como que si algún ser o alguna sociedad hubiera preparado esto específicamente para que sea habitado, porque la estructura, lo tallado que es, o sea, es como que si fuera una ciudad mismo, pero a 70 metros bajo nuestro nivel. Justamente la foto que estamos viendo es del arco Juan Morrix. No,
Esto, fíjense en lo tallado que son, eso es como una puerta. Y eso está al inicio del recorrido también, ¿sí? Después de la segunda bajada de 10 metros, se camina 6 metros y se encuentra con el Arco Juan Morrix. Es como una puerta que dice, aquí está un mundo intraterreno. Hay una base a los lados, exacto, hay una base a los lados, sí, y una pared que se alza de 80 metros, pero con piedras o adoquines puestas milimétricamente, así más o menos como son construidas las pirámides de Egipto, o las otras ruinas de los mayas, o acá, Ingapirca, todo eso así mismo es. Veamos otras imágenes. Eso, para mí, es mano de obra. Eso es una de las evidencias de mano de obra. El Arco Juan Morrix, y por ahí tenemos otras fotos también. La anterior, donde sale Nelson con la placa. ¿Qué es eso, Nelson? Eso es un objeto que me pertenece a mí. Esa es una de las planchas que tenía el padre Crespi en su museo. Ok. Esa es una placa o plancha que tenía el padre Crespi en su museo. Sí, llegó a mis manos, es una historia así medio extraña, llegó a mis manos hace unos 6 años más o menos. ¿Y qué dice ahí, en resumen? No sé porque no soy lingüista yo. Tendremos que llamarle a Juan Morrix a que esté descifrando. Y aproximadamente, Nelson, ¿eso qué valor tiene? Hablando ya, asentándolo a la moneda. ¿Tiene algún valor económico eso? Tampoco sé, no te sabría decirlo. No te sabría decir. Lo único que sé es que el que me vendió me dijo que es sacado del Museo del Padre Crespi. Esas son las aves tallos que hay dentro de la caverna, unos pájaros bastante extraños, con pico, con cabeza de águila, sí, son pequeños, son como el porte de un pollo, de una gallina. Son aves nocturnas que emiten unos graznidos así muy extraños y fuertes. Son aves territorialistas que no les gusta que entren los expedicionarios. Ahí está Neil Armstrong, justamente en la zona de las estalactitas. Si es que podemos pasar más fotos. Acá tenemos los libros, Nelson, también. Ya después hablamos de los libros. A ver, esas son las fotos que tenemos ahí. Perfecto. Bien, entonces, si es que me muestran a mí, dentro de las cavernas hay como 7 lugares, o sea, 7 paisajes distintos. O sea, esa es una de las características de esta cueva, de la cueva de Coangos. O sea, no es todo igual. Son 7 paisajes distintos. La base, a donde se desciende, pequeña, estrecha, pero el Arco Juan Morrix. Después está la catedral, sí, este lugar enorme, la otra bajada. Está el domo en donde se acampa, está el anfiteatro, el último lugar, está la zona de estalactitas, zona de estalagmitas, son dos distintas zonas. Hay un riachuelo interno por el cual se va uno caminando, y hay como una cascada y un estanque en donde uno se baña si es que quiere. Es muy agradable bañarse ahí en esa agua, y se hace un baño de purificación, que lo llamo yo. Entonces son distintos lugares de la caverna. Y yo creo que podríamos hablar mucho más, pero hacemos en una segunda entrega. Les voy a adelantar algo. Después les voy a hablar en una segunda entrega, si es que ustedes lo creen así conveniente. Por supuesto. De mis experiencias, de lo que yo he vivido en estas cavernas, y voy a mostrarles fotos de estos seres a los cuales yo les llamo seres híbridos, que tienen distintos tipos de manifestaciones, y con los cuales nosotros hemos tenido contacto en la caverna de la Unión y en la caverna de Coangos. Inclusive hemos podido tomarles fotos y hacer una sola filmación, que fue en el 2019 asimismo. Entonces, y contarles la historia de estas civilizaciones, de estos seres que aún habitan, no necesariamente en las cavernas, sino en ciudades intraterrenas, como les decía. O sea, mucho más lejos. Mucho más adentro. Las cavernas para mí son solamente una antesala donde estas civilizaciones o seres vivieron en un determinado momento, cuando huyeron de una mega catástrofe que hubo en la superficie del planeta Tierra, la Atlántida. Increíble. Entonces,
Nelson, ya para comenzar a hablar de tus libros, que me Ya, parece interesantísimo, te comprometemos y podemos coordinar para hablar de ese otro tema que me parece tan importante como el que acabamos de tocar, que es el contacto con los seres que habitan dentro de las cuevas, así ¿no? es, así es toda una historia de estos seres, toda una historia de ellos y por qué están dentro de las cavernas, qué custodian y o sea, por qué están allí. Y las experiencias que hemos vivido son algunas cosas que nos han pasado ahí en las cavernas y, y tenemos imágenes y cosas para compartir. A mí no me gusta guardarme nada, porque nada, un día nada me voy a llevar, ni nada voy a, sencillamente hay que compartir y hay que hablar de esto. Excelente, excelente, Nelson. Háblanos de tus libros, mi querido Nelson. Cuéntame. Ya, Pon Gustavito, porfa, las imágenes de los libros todas de estas Nelson. cosas que me vinieron pasando desde el 2010, desde que comenzó la aventura en las cavernas de los Tallos, la imagen anterior, esa está bien, me llevaron, la gente me empezó a decir que escriba un libro. Y yo dije, o sea, en mis planes no estuvieron nunca escribir ningún libro, entrar en las cavernas, ni hablar de estos seres, ni nada de esto, pero yo creo que sí hay una planificación que está más allá del, 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 del razonar, ¿no es cierto? Es una cosa esotérica que ahora, con el paso de los años, he venido comprendiendo. En esta obra que se titula Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos está todo lo que nos pasó la primera vez, las vivencias con estos seres, las fotos que logramos captar y todas las veces que viajamos desde el 2010, desde la primera vez que les comentaba cuando fuimos a la Cueva de la Unión, y por qué de los mensajes telepáticos y quiénes son estos seres extraterrestres también, y cuál es la historia de los seres intraterrestres. Todo eso está reflejado en la obra que ven allí. Ok, Con gusto, las personas que quieran se les puede entregar, se les puede enviar a otras provincias. Con gusto también se les puede enviar a otros. De hecho, mi libro ha viajado a otras partes. Hemos entregado en Miami, en Nueva York, New Jersey está también el libro, en algunos lugares en México. Y, y hay dos formas, hay el libro físico y hay un libro también digital también. ok. Si quieres puedes Hay, decir los precios también, sí, claro no hay que ningún sí, el problema. libro físico cuesta $15. $15 cuesta el libro físico. Y el Excelente. libro digital cuesta $10. El libro digital se les envía al correo. Tienes dos libros, ¿verdad, Y Nelson? otra imagen de la portada del libro está por ahí que se llama Extraterrestres, el tesoro del Amazonas, civilizaciones intraterrestres. En este libro detallo, ya vamos al detalle de lo que es el contacto con los hermanos del cosmos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene que haber hay con los hermanos del cosmos, con los hermanos intraterrenos? Y aquí detallo que hay una base extraterrestre e intraterrestre en la zona del Cajas. En uno de los capítulos de este libro hablo de la base que hay y de las vivencias que hemos tenido allí en ese lugar. Hablo de la biblioteca metálica, detalle cómo es la biblioteca, hablo de cómo sería la Cámara del Tesoro y otras cosas más en este segundo libro. Son libros nuevos, este apenas salió en el 2019 y el libro anterior en el 2018. ¿Cuán difícil fue plasmar tus ideas en un libro, mi querido Nelson? Porque sabemos que no es fácil, ya, o sea, escribirlo no es fácil, pero imprimirlo y hacer el tiraje y todo eso cuesta, ¿verdad? Uy, eso es toda una historia, estimado Gustavo. Es toda una historia, en especial de mi primer libro, eh, porque el escribir fue fácil, el plasmar las vivencias fue fluido, lo escribí en pocos meses, mi primer libro, pero lo difícil fue imprimir, porque no tenía los recursos para imprimir, porque se me presentaron una serie de dificultades y cosas, y desistí inclusive de hacer el libro como tal. Cuando ya estuvo escrito todo el libro y con fotos y todo, el libro reposó 2 meses, porque ya no habían los recursos para imprimir el libro.
Sin embargo, se presentaron unas cosas ahí imprevistas y yo pienso que todas estas vivencias y las cosas que están plasmadas en los libros han sido guiados por los hermanos extraterrestres e intraterrestres. Excelente. Me parece espectacular todo lo que has vivido, Nelson. A mí me encantaría conocer, como te dije desde un principio. Y como se lo comentaba aquí a mi familia, este año tengo que ir. Bien, antes de que me olvide, estimado Gustavo, permíteme comentar a la gente que nos está viendo, hay un viaje ya mismo, el 26 y 28 de marzo, fines de este mes. Para los que deseen ir, pues anótense y si es que tú me ayudas poniendo mi número allí. Por supuesto. Claro, lo podemos poner, por supuesto. De teléfono para las personas que quieran ir, es ya mismo este viaje, sí, del 26 al 28 de este mes. Vamos a Es un salir, viaje, perdón. perdón que te interrumpa, va a ser va a acampar, vas a acampar Sí, vamos a acampar dentro de la cueva. Una de las excelente. cosas que se incluye en este tour es el conversatorio justamente del mundo intraterreno, el momento que estemos acampando en la cueva. Vamos a llevar carpas, sleepings, el conversatorio, un baño de purificación en la cascada, además de conocer toda la parte de la cueva. 26 al 28 de marzo. Los que quieran incluirse en el grupo de expedicionarios, pues encantados. De hecho, ha habido algunas personas de Guayaquil que durante estos últimos años han ido a la cueva. He tenido el gusto de llevarles a los amigos guayaquileños. Chévere. ¿Hay un cupo límite? Normalmente no llevas más de X cantidad de personas. Te cuento que por el tema este de la pandemia no hay cupo límite, sí. Pero antes de la pandemia había cupo límite porque una vez fuimos 25 personas y ese es un grupo ya bastante grande. Claro, es bastante. Sí, es bastante, sí. Pero en esta no hay cupo límite. O sea, se reúne más o menos 10 personas, 12 personas, 15 personas, que es un buen número de gente. Chévere. Sí, Entonces, bueno, Gus, vamos a dejar el número de Nelson. Sí. Y lo podemos dejar en la descripción del video. Por supuesto. repito, también este momento es el 099 49 67 019. 099 49 67 019. Es de WhatsApp también. Listo. Chévere. Bueno, ahí te contactan y tú les das los detalles de el valor, qué tienen que llevar, qué implementos tienen que Todo. comprar, etcétera, etcétera. Como yo soy un tipo bastante básico y sencillo, casi sencillas también, yo tengo, yo a las personas que estén interesadas porque hay también amigos curiosos nada más que me llaman solo a preguntarme, no, así, pero hay personas que se interesan de verasmente, entonces a ellos yo tengo ya el itinerario listo, sí, hay un itinerario en donde van a ver en detalle a dónde vamos en la selva, los horarios, qué hacemos, las actividades, todo un itinerario de todas las actividades, sí. Y también les envío después de eso a los que ya confirman, les envío un listado de ropa a llevar y implementos, que es una cosa básica. O sea, son cosas bien básicas y sencillas. Así que tienen que llevar cada uno. Sí, la cantidad de agua, porque se necesita agua y todo eso. Y ahí yo les envío todo eso a detalle. Excelente. Entonces, bueno, Gus, yo creo que podríamos en estos días conversar para ver qué día podríamos hacer otro programa con el tema del contacto con los seres extraterrestres. Yo me estaría comunicando contigo, mi querido Nelson, para ver qué día no se choque con un live que tú tengas, que no haya ningún inconveniente. Y yo creo que mientras más hablemos de esto, mientras mucha más gente conozca y se una a esta línea de comenzar a descubrir cosas que nos ha ocultado el sistema toda la vida, ¿no? Va a ser mucho mejor. Así es. Te agradezco muchísimo, nuevamente te lo digo, tu apertura, el recibimiento desde la primera vez que me contacté contigo,
Tu vibra espectacular, muy chévere, muy buena. Y mis respetos para ti, mi querido Nelson. Y Muchas gracias. sigue investigando, que eso nos hace bien a nosotros, que son los que te estamos siguiendo. Y más que todo a los ecuatorianos, porque ahí sí vamos a sacar a pecho a todos los ecuatorianos, todos, cuando Así es. cuando salga a la luz toda una serie de cosas increíbles que hay en Ecuador, aparte Así de la es. Cueva de los Tallos. Exactamente, mi querido Nelson. Entonces yo me despido recordándole a las personas y agradeciéndole a las personas que se unieron a este en vivo, que se suscriban al canal, que activen la campana, y adicionalmente que a las personas que nos van a ver, porque esto va a quedar subido en el canal, que hagan preguntas, que nos dejen sus comentarios, que es importante para nosotros. Se despide entonces Gustavito. Te agradezco mucho, Nelson. Muchas gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias por permitirme dar a conocer esto que forma parte del gran despertar de conciencia del cual estamos viviendo y somos ya partícipes, gran parte de los seres humanos. Muchas gracias. Nos vemos, Nelson. Un abrazo grande.